Hace días comentó que en la NBA llaman GOAT al mejor jugador, sí. Entendí entonces por qué el protagonista de la nueva peli animada de básquet es una cabra. El conocimiento nos permite entender mejor todo. Sí, ya me enseñó mi hijo el trailer. Mi hijo es baloncestista. De hecho, el lunes pasado, este lunes de esta semana, fuimos a ver el España-Ucrania, que eliminatorias para el Mundial de Baloncesto. España le volvió a ganar a Ucrania. Queremos mucho a los ucranianos, pero en baloncesto les ganamos. De hecho, había un sector de las gradas donde se puso a la afición ucraniana, se les recibió con muchísimo cariño, pero se les ganó al baloncesto. ¿Ok? Quiero mucho a los ucranianos, pero a la hora de jugar al baloncesto, España. Y me enseñó mi hijo el tráiler de la nueva película de baloncesto, y GOAT es precisamente the greatest of all time, el más grande de todos los tiempos. Y es la gran discusión, who's the GOAT, y lo hay en béisbol, y lo hay en fútbol americano, y entonces quién es el más grande de todos los tiempos, ¿no? Y sí, una de las cosas que hace interesante o divertida la idea de esta película animada es que the GOAT, el más grande de todos los tiempos, es demasiado pequeño. Pero a veces ser pequeño no es obstáculo para jugar baloncesto, cosa que yo no sabía cuando era joven. Porque Spud, no me acuerdo bien, un jugador que se apellidaba Spud, que significa brote de patata, hacía mates y medía unos 70, ¿no? Y ahora hay un japonés que está rompiéndole en la NBA, que el otro día le ganó un salto de balón a uno de los grandes, ¿no? Y el tipo es el jugador más pequeño que ha habido jamás en la NBA. No me acuerdo, ni trato de acordarme de su nombre porque voy a meter la pata. Está jugando actualmente, es japonés. O sea que puedes jugar muy bien baloncesto siendo pequeño. Evidentemente no vas a jugar abajo del aro, no vas a jugar de número 5, pero de número 1, de número 2 puedes jugar muy bien. Mi hijo es 5, en este momento es el grande del equipo. Entonces, eso hace más divertido que siendo el más pequeño del equipo sea el más grande de todos los tiempos, la cabrita, the GOAT. Fíjate, qué buena observación.